Bueno, yo comienzo a grabar la sesión del día de hoy. Les decía, la vuelta, a mí por lo menos me produce estos sentimientos encontrados. El primero es, obvio, estuve casi 2 años, 1 año y medio por lo menos, constantemente día y noche, o sea, por lo menos todos los días trabajando con mi hija ahí en casa, mientras ella también se conectaba a sus clases, que entró al prekinder este año. Entonces, hay un tema evidente ahí de apego, pero por otro lado, mis amigos, mi familia me han dicho siempre, oye, que dejar crecer a la gente, no puedo estar yo ahí eternamente. De hecho, lo mejor que pudo haber pasado es que yo tenga que venir para acá. Para mí es más cómodo, a pesar de que tengo que trasladarme, obviamente, pero para mí es bastante cómodo estar acá porque me concentro, sí, yo por lo menos me concentro en esto, solamente en esto. A ver, por lo que veo en la sala está bastante demarcada, hay 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. Hay 19 puestos y podrían inclusive ser 20 quizás. Ustedes son un grupo pequeño, son 20 y algo. Entonces, por lo menos esta sala que nos albergaría los martes de 10 a 1, se ve bien equipada. Nos permitiría tener clases híbridas, es decir, estar desde el computador que hay acá proyectando cosas hacia el proyector, digamos, y que también en su casa los compañeros y compañeras puedan ver esas cosas. Eh, yo creo que este año es difícil que vuelvan todos. Yo sé que hay resquemor y obviamente eh, lo que pueda pasar con la variable delta aún está por verse. Según los expertos, a finales de este mes de octubre va a haber ahí un rebrote, pero si usted analiza gráficamente eh, la pandemia en cualquier país, tanto a nivel mundial, regional o nacional, notará que es un contagio que se da por olas, es decir, tiene ciertos pics, y que a lo largo del tiempo estos pics eh, se van disminuyendo. O sea, hay una ola, hubo una primera ola muy desastrosa, hubo una segunda ola, hubo cerca de 4 olas el año pasado, y hay ciertas, cada vez han sido menos, o sea, hay cantidad de contagios que son en términos del cálculo máximos locales, pero no máximos absolutos. Entonces, será muy interesante ver qué ocurre a final de este mes de octubre para que uno compare esta ola que viene con las anteriores y de esa forma ver si esto es más o menos fuerte o si es igual de fuerte. ¿Ya? Nosotros tenemos nuestra próxima evaluación el próximo martes. En esta evaluación entrarán los contenidos que hemos visto en esta segunda parte del curso, que es lo relativo a funciones. Nosotros la semana pasada vimos sobre funciones y algunas características sobre las funciones, como por ejemplo su paridad, cómo estas características de paridad o imparidad influyen en la gráfica o se ven reflejadas en la gráfica. Significa que uno puede, solo con la gráfica, decir si una función es par o impar, por lo menos en un espacio pequeño. ¿Ya? Luego vimos las funciones periódicas, ¿cierto? Y hoy, importante saber si este apunte que les voy a mostrar ahora está o no está en el aula virtual. Yo voy a entrar aquí al aula virtual de intro. Porque el día de hoy, este apunte 8, hablaremos sobre monotonía. Y en el apunte 9
que también lo vamos a ver el día de hoy, hablaremos sobre algunas funciones importantes. Entonces el apunte 8 y el apunte 9 deben estar en el aula virtual. Así que vamos inmediatamente a ver si están. Y si no, se sube. Usted sabe. Claro, no está ni el apunte 8 ni el apunte 9. Vamos, espérame que viene entrando la compañera Barceló. Se demora un poquito. Sí, yo creo que cancelar, ahí sí. Suelte los archivos aquí, apunte 8, apunte 9. Entonces tenemos ahí nuestro apunte 8 y nuestro apunte 9. ¿Qué podemos decir sobre la monotonía? Para poder hablar de estas cositas, mi amigo que nunca me falla, GeoGebra, vamos a abrir el apunte 9. Ahí sí, perfecto. Bueno, voy a tener que tener la barra de entrada. Eso me va a hacer, por ejemplo, perder algún ano. Estamos, pero perfecto. Bueno, vamos a decir lo siguiente. La monotonía tiene que ver con respecto al crecimiento y el decrecimiento de una función. Antes de definirlo, nosotros sabemos, por ejemplo, que una función es decreciente cuando siempre va hacia abajo, o sea, cuando tiene una forma más o menos así. Eso quiere decir que la función, bueno, aquí me salió una recta. Vamos a borrarla. ¿Sí? Pero pensemos en una función, a lo mejor un poquito más, por ejemplo, así. Aquí hay una parte donde no es decreciente, que sería esta. Pero en general la función viene hacia abajo. Es decreciente. Y aquí yo quisiera preguntar, ¿qué significa que una función sea decreciente? ¿Cómo lo podemos interpretar en términos algebraicos, es decir, en términos de las coordenadas de los puntos? Por ejemplo, tenemos un cierto puntito por aquí, llamemos x1, que tiene su respectiva imagen, un cierto f de x1. Se ve horrible, ¿cierto? Pero bueno. Vamos a hacer algo mucho más sencillo. Vamos a escribir una función que sea decreciente. Por ejemplo, menos x cuadrado más 7x. Menos 7x. Por ejemplo, fíjense que esta función, en este intervalo, bueno, si le ponemos un factor 0.1. Menos x, a ver si. Ahí sí. Aquí sí se ve claro lo que quiero mostrar. Aquí hay un punto donde la función tiene un máximo, ¿cierto? Que es el vértice de la función. Pero desde este punto en adelante, que digamos es el menos 5, ¿ya?
Se ocurre cuando x es igual a menos 5. Pero de aquí en adelante la función es decreciente. ¿Y qué significa que sea decreciente? ¿Cómo podemos, sin ver la gráfica, decir cuándo una función es decreciente? Cuando una función es decreciente. Esto significa, esto es solamente con los valores de la función. Eso me gustaría que ustedes me ayudaran a deducir. ¿Cómo decir cuando una función es decreciente? Así que ahora les escucho y leo en el chat. Una forma sería de forma algebraica, por así decirlo, y haciendo una tabla de valor en la que vamos aumentando el x, ¿Ya? y mientras vamos aumentando el x y ocupamos la ley de ¿Sí? la función, nos empezamos a dar cuenta de que y va disminuyendo. Voy a decirlo así, a medida que x aumenta, a medida que aumenta x, vemos que f de x disminuye. Yo creo que esa es la gran frase para decir lo que estamos diciendo. Así una función uno sabe que es decreciente. Si yo aumento el x, entonces el f de x, o el y, o el y, o el y, disminuye. ¿Podríamos decir eso en lenguaje matemático sin necesidad de usar palabras? Proporcionalidad inversa. Proporcionalidad inversa. Mira, aquí voy a escribir una función que representa la proporcionalidad inversa y es decreciente. Pero te deja afuera la función que tenemos en este caso. Porque, mira, acabo de notar que hay un misconception o un concepto que en ciertos contextos es correcto decirlo así, pero que en este contexto es equivocado. Porque tú asocias la proporcionalidad directa con el hecho de que si algo aumenta, una variable aumenta, entonces la otra disminuye. Y no siempre el tener esa relación significa que la función sea inversamente proporcional. Esa relación que estás describiendo implica solamente que la función es decreciente. Entonces no son conceptos que sean equivalentes. Pero fíjate en esto. Vamos a poner aquí un x1. Un x1. Y por aquí un x2. Un x2. Un x1 y un x2. Y obviamente sus respectivas imágenes. O sea, x de x1, el f de x del x1. A ver, me falta un paréntesis. El f, s, me falta un paréntesis. Ahí sí. Aquí. Y este sería el f de x1. No me permite verlo así. Aquí tenemos la imagen. Y de la misma forma, vamos a hacer un punto, pero que esté relacionado con el x2.
¿Qué podemos decir de la relación que se da entre x1 y x2 y sus respectivas imágenes? Primero, ¿cuál es mayor, x1 o x2? X2 es mayor. Es mayor. ¿Y qué pasa con la imagen de x2 respecto de la imagen de x1? Bueno, que si X2 es mayor que X1, entonces el f de X2 va a ser menor que el de f de X1. Eso ocurre. Fíjate que eso está en lenguaje matemático. No hay necesidad de palabras. X2 mayor que X1. Aquí me equivoqué yo. X1 implica que f de x2 es menor que f de x1. Y ahí podríamos decir que la función es decreciente. Es exactamente lo mismo que tú dijiste acá, pero en lenguaje matemático. Solamente en lenguaje matemático. Nada más. Ahora, ¿cómo podríamos decir cuando una función es creciente? Usando algo similar a esto. Lo único que cambiaría sería la relación entre f de X2 y f de X1. Es decir, si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 es mayor que f de x1. Esa es la definición de crecimiento o decrecimiento de una función. De hecho, esa es la definición. Diremos que f es creciente en un subconjunto del dominio, si y solo si, para todo x1, x2, que están en este subconjunto, ocurre que x1 menor que x2 implica que f de x1 es menor o igual que f de x2. Fíjate en esto, menor o igual. Quiere decir, por ejemplo, que una función, y aquí lo voy a hacer a manos alzadas, una función así sigue siendo creciente, a pesar de que de pronto haya puntos en donde se mantenga. Aún así, a pesar de que haya puntos en donde se mantenga. ¿Ya? Y de la misma forma para f decreciente. Una función es decreciente en un subconjunto, si solo si el hecho de que x1 sea menor que x2 implica que f de x1 es mayor o igual a f de x2. Es decir, aquí se invierte. Adicionalmente, vamos a agregar la palabra estrictamente. Voy a subrayar esto. Cuando las desigualdades anteriores se satisfacen de forma estricta. Si B es igual a A, es decir, este subconjunto termina siendo todo el dominio, se dirá que f es creciente o decreciente en lugar de decir que es creciente o decreciente en A. Diremos que f es monótona si solo si es bien creciente o decreciente en todo su dominio. Entonces, la función del primer ejemplo es monótona. Esta función, la función f, No, porque tiene una parte que es creciente y una parte que es decreciente. exacto. ¿Conocen, jóvenes, algún ejemplo de una función monótona? Las funciones lineales.
las funciones lineales son monótonas, o son siempre crecientes o siempre decrecientes. Súper. Observación, la negación de la frase f de x es creciente no significa o no es la frase f es decreciente, ya que no existen funciones crecientes y decrecientes a la vez y otras que no son ni crecientes ni decrecientes. ¿Ya? Mira, ¿cómo demostramos que una función es creciente en todo su dominio? Y el ejemplo que se da es una función súper sencilla, la función identidad, que a cada x le asigna el mismo x. Vamos a ver que es creciente en todo su dominio. O sea, esta función f, que va desde los reales a los reales, definida por f de x igual a x. Y vamos a suponer que existen dos x, x1 y x2 en los reales, que cumplen con esta definición. Podemos decir entonces que f de x1 es igual a x1 y f de x2 es igual a x2. Eso significa que x1 menor que x2 implica que f de x1 es menor que f de x2. Así que les voy a poner un pequeño ejercicio. Demuestre que la función lineal, de hecho la función afín, para que usted recuerde de la forma f de x igual a mx más n con mn en los reales y m distinto de 0. Es monótona. Es decir, muestre que es creciente o decreciente. Para eso, jóvenes, un tiempo prudente, yo diría unos 10 minutos o unos 15 minutos. E intente usted ahí en su casita, en papel, en su cuaderno, demostrar que una función afín es monótona. O sea, creciente o decreciente.
¿Cómo les fue, jóvenes? Muy difícil, muy complejo, no están claras las ideas, quizás hace falta aclarar algunas cosas y quizás eso les permita hacer este tipo de demostraciones. Me dice Benjamín. Veamos qué hiciste. Pues tanto escribir en el chat como si quieres prender el micrófono como tú quieras. Bueno, lo primero fue definir un post demostrar, que lo ¿Ya? único que nos están pidiendo es que la función afín sea monótona. Es decir, de que o f de x sea mayor que f de x1 sea mayor que f de x2, o lo contrario, que f de x1 sea menor que f de x2. O sea, Si llegamos a cualquiera de esos dos casos, podemos decir partiendo de que, pero partiendo de este supuesto de que x1 es mayor que partiendo, x2. claro. Ah, bueno, yo lo hice al revés. X1 es mayor que ¿Ya? X. Y por demostrar que f de x1 es mayor que f de x2. O, aquí O, algo, espérame que aquí algo pasó. F de x1. Y sí. O f de x1 es menor que f de x2. Ya. Eso es lo que hay que demostrar. ujú, Así que nosotros hemos de asumir que x1 es mayor que x2. exacto. Perfecto. Lo primero que hice fue intentar encontrar una ecuación para x1 y x2 que sean iguales. Como estamos hablando de la misma función, Ya. podemos decir que x1 o x2 es igual x1 es igual a f de x menos n dividido en m. a f de x1 menos n dividido en m. Y Ujú, obviamente, ocurre lo mismo para x2, que es igual a f de x2 menos n sobre m. Perfecto. Ojo aquí con algo. Eh, Habría que antes, si estoy escribiendo esto desde cero, habría que decir lo siguiente, para que tenga consistencia la demostración. Recordemos que f de x1 es igual a mx1 más n. Y de eso se deduce esto. Y que f de x2 es igual a mx2 más n. Y de eso se deduce esta expresión. Así que podemos decir que ocurre esto. Vamos bien. Es claro y no hay ninguna, o sea, hasta el momento no veo cuál es la trampa. Ahora partimos de nuestra hipótesis
¿Ya? Que es x1 mayor que x2. Dice que x1 es mayor que x2. Y reemplazamos los términos semejantes. Ahí no te entendí. O sea, x1 lo reemplazamos por f de x1 menos n dividido en m. Y x2 lo reemplazamos por f de x2 menos n partido en m. O sea, esto menor que esto, pero con el 2. ¿Sí? Y la gran pregunta es, ¿se mantiene ahí el orden? Lo que podemos hacer ahora es simplificar la desigualdad multiplicando por m por ambos lados y sumando n por ambos lados. Ya, es que aquí hay una pregunta, aquí hay un tema. Cuando tú pasas, exacto, Benjamín Muñoz, cuando tú pasas de esta desigualdad a esta, no sabes si el signo se invierte o no porque no sabes el signo de M. Si es positivo, se queda. Si es negativo, cambia. Debería restringir antes, dice Benjamín. Es decir, poner un caso 1, M positivo, un caso 2, M negativo. Por tricotomía, ya que por definición, M no puede ser igual a 0, así que te quedan dos opciones, o menor o mayor. ¿Cierto? Entonces les propongo lo siguiente, mira. Pensemos de la hipótesis, que es, como dice el compañero, esta hipótesis. Y armemos el mx más n en ambos lados y en ambos lados. Entonces, ¿qué pasa al multiplicar por m? Obtenemos. Y aquí debemos tener cuidado. Vamos a poner el primer caso. Si m es mayor que 0, exacto, Eva, muy bien. Si m es mayor que 0, podemos decir que x1, perdón, x1 es mayor que mx2. Y luego al sumar n, se mantendría que mx1 es mayor a mx2 por propiedades de la desigualdad. Esas propiedades ya quedaron demostradas y de hecho fueron parte de los contenidos de la primera solemne. Aquí podemos sumar n y aquí podemos sumar n. Entonces, ¿cómo remato esta parte? Este primer caso. Entonces, f de x1 es mayor que f de x2. Eso pasa si m es mayor que 0. Si m es menor que 0, mx1 va a ser menor que mx2. ¿Ya? Por propiedad de la desigualdad. La propiedad que dice que si multiplico por un número negativo, se invierten. Se invierte el orden. Ahora, sumando n, tendremos que mx1 más n es menor que mx2 más n.
f de x1 es menor que f de x2. Menor que f de x2. Finalmente, en cualquier caso, se cumple E. Es lo que la primera afirmación, que está muy bien redactada por el compañero, ocurre. O sea, esto es verdadero, porque ocurre uno o el otro. ¿Ya? Ojo entonces, cuando nos pidan demostrar que una función es monótona, nos están pidiendo eso, y como la monotonía tiene que ver con las funciones, o sea, con las propiedades de la desigualdad, son esas las propiedades que voy a utilizar probablemente. ¿Ya? Segundo, tema importante respecto a las funciones acotadas. Diremos que una función es acotada inferiormente si solo si existe una que es menor que todos o igual. Por ejemplo, aquí voy a borrar algunas cositas. Suprimir, 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 borrar, borre, 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 borre. Por ejemplo, la función x cuadrado es una función acotada inferiormente, porque hay al menos un valor por aquí que es menor o igual que todos. Es menor o igual que todos. Al menos uno. En este caso, por ejemplo, el menos 2, el menos 1,44, el menos 163.425 o el 0. ¿Por qué el 0? Porque dice menor o igual. ¿Algún otro ejemplo de función acotada inferiormente? ¿Algún otro ejemplo de función acotada inferiormente? Las de raíces cuadradas. A ver, raíz cuadrada, valor absoluto, dice Benjamín. Veamos ambas. Por ejemplo, efectivamente, y la otra valor absoluto. Todas son acotadas inferiormente desde el 0 hacia abajo. Súper. Estamos, pero claritos con los conceptos. Una función es acotada superiormente, se ocurre lo contrario, es decir, si hay un valor al menos 1 que sea mayor o igual que todos los f de x. Por ejemplo, la función menos x cuadrado. Es acotada superiormente. ¿Algún otro ejemplo de funciones acotadas superiormente? El menos valor absoluto. Ya, bueno, ¿viste mi trampa ahí de menos valor absoluto? Claro. Ya, una que no sea ni valor absoluto ni raíz, pero que esté acotada inferiormente. La función seno y coseno están acotadas tanto inferiormente como superiormente. Entonces, esos serán ejemplos muy buenos para las funciones que son acotadas. Es decir, que tienen un valor superior y un valor inferior. ¿Ya? Así que voy a poner la función seno. Como podrán ver, efectivamente es acotada inferior y superiormente. Lo mismo en la función coseno. Pero en funciones acotadas superiormente, por ejemplo, superiormente, a ver, aparte de los polinomios negativos, los polinomios pares de grado par negativo, como por ejemplo menos x a la cuarta más 3x más 2x cuadrado más x al cubo. Esta función es acotada superiormente. Tiene por aquí. ¿Ya?
Entonces, observaciones. F es acotada superiormente si solo si su imagen también es acotada superiormente. Será acotada inferiormente si su imagen es acotada inferiormente. Entonces, ¿qué dice esto? Mira, vamos a decir lo siguiente. Una función es acotada si existe un m en los reales positivos, tal que para todo x en el dominio, el valor absoluto de f de x es menor o igual que m. Intentemos explicar esto con palabras. El lenguaje español. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo explicarían esto? No, como m está en mayúsculas, no es un conjunto, es un número. Es un número. ¿Cómo lo podríamos decir con palabras esto? O explicar. Eh, yo lo primero que trataría de ocupar, como para hacer más bonita la proposición, ¿Mm? sería desarrollar la desigualdad de justamente el valor absoluto de f de x menor o igual que m, porque ahí nos quedaría que f de x, perdón, menos m es menor o igual que de f de x, que es menor o igual que m. Ya, espérame que me equivoqué al escribirlo. Ya, f de x menor o igual que m. Ujú. ¿Ya? Entonces, vamos ahí con eso podríamos decir que la función va a ser acotada siempre y cuando todas las imágenes sean mayores que menos m, mayores o iguales que menos m, o menores e iguales que m. Perfecto, o sea que m y su inverso aditivo actúan tanto como una cota superior como una cota inferior. A eso está diciendo. Por ejemplo, este caso que me habían dado de la función seno, que es acotada superior e inferiormente, quiere decir que hay por aquí un valor positivo, tal que su inverso también lo acota. Inverso aditivo. ¿De acuerdo? Eso dice esta proposición. Si f es acotada superior e inferiormente y b es un subconjunto del dominio, entonces se puede determinar las siguientes expresiones. ¿Ya? Esta será para el mínimo de f de x en este subconjunto b. ¿Qué es el mínimo f? El mínimo f de x. Y el máximo es el máximo f. Por ejemplo, si yo considero este intervalo, me quedo aquí. Aquí existe un valor máximo y un valor mínimo. Si me muevo, si agrando el intervalo, voy a tener un valor máximo y un valor mínimo. Pero para todas las funciones acotadas, tienen siempre un máximo y un mínimo, al menos uno. Así que podemos decir lo siguiente.
que x sub 0 es un punto máximo de f, si es mayor o igual que cualquier f de, o sea, es un punto mínimo, dice acá, si es menor o igual que cualquier f. Por ejemplo, este es un punto mínimo. Y será máximo si es mayor o igual. O sea, esa es la definición de máximo y mínimo. ¿De acuerdo? No sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. Sí, los puntos máximos y mínimos están en la función. Una cosa son las cotas superiores e inferiores y otra cosa es el máximo o mínimo de una función. Jóvenes, nos tomamos un receso. Comenzamos a las 11:30 el próximo bloque. ¿De acuerdo? Ok, profe. Como siempre, yo dejo mi micrófono apagado y la grabación en pausa.